de uno, último y solo uno, descubrí. No recuerdo mi comienzo. Incluso, para un ser tan inusual y extraordinario como yo, hubo un tiempo antes de la razón. Quizás no la hubo. Tal vez sabía dónde era desde el momento en que se forma, pero esos recuerdos fueron robados por las fuerzas que me arrebataron del lugar destinado a mantenerme. Todo lo que me queda, incluso ahora, más que cualquier otra cosa, una esterilidad blanca y reluciente, una presencia resplandeciente que eclipsaba a todos los demás y a una sensación de pérdida cada vez que se marchaba. Y luego, ruido, un revoltijo de colores que yo tengo el vocabulario para descubrir, y un golpeteo y rascado, como de garras buscándome, y todavía a veces atormenta mis sueños, los días de 30º milenio. Mi primer recuerdo claro y definido, de estar sentado en el polvo, bajo un cielo nocturno nublado, y asaltado por un viento cortante. No estaba seguro de dónde estaba, de cómo había llegado, pero sabía mi nombre. Me lo habían susurrado en aquel momento. De eso estaba seguro. Así que me lo repetí por primera vez. Yo soy Alfari. Unas personas dicen que los nombres tienen... El mío no. No sentí ninguna sensación de corrección o seguridad recorriendo mi cuerpo cuando lo dije. Mi nombre es una herramienta, un identificador, punto de partida, para usarse cuando es conveniente y para descartarse cuando no. Por otra parte, el nombre ha llegado a tener poder, pero se trata de un poder otorgado por propias acciones, como por el uso que otros han hecho como por sí solo, no más que sílabas. Ocurre con todos estos significados que tienen, simplemente el que no sabía nada de esto. Sin embargo, sé que estaba en los momentos de sabía que el viento que me azotaba estaba a muchos grados por debajo del punto del agua. Podía saborear los contaminantes que cuando miré hacia arriba pude distinguir las firmas de colores tenues de los productos químicos entrelazados en las nubes sobre mí. Podía ver montañas altas y descarnadas, picos perdidos, pero también sabía que la meseta en la que estaba sentado ahora estaba a gran altura. Podía saborear la delgadez del aire. No sabía cómo sabía esas cosas, qué criterio las estaba midiendo, cómo ese conocimiento llegó a estar. Simplemente sabía que eran verdad. Lo que también era innegablemente cierto era que podía haber luz al norte. Comprendí eso tan pronto como la vi, que de nuevo no puedo explicar exactamente cómo. Me di cuenta de que estaban al norte y también me di cuenta por primera vez en mi vida del concepto de amenaza. No sabía el propósito detrás de la, pero sabía que existía la posibilidad de, de que quienes las controlaban pudieran ser hostiles. Hice un balance de mi acción. Estaba sentado junto a una pieza de metal enorme que parecía haber destrozado por fuerzas violentas. Algunas luces seguían parpadeando en los dispositivos cercanos en su interior, pero la cosa en sí estaba claramente dañada sin posibilidad alguna de reparación. De hecho, me di cuenta de que estaba lejos de estar, ya que le faltaba aproximadamente la cantidad necesaria para formar forma original. El suelo estaba marcado a mi alrededor. La cosa hubiera caído desde una gran altura. Entonces, debió de haber caído del cielo, llevándome con ella, y aterrizó con fuerza. O la caída o el impacto, o ambos, llamaron la atención y los que se acercaban ahora, la intención de matar o de... Yo era pequeño y lo reconocí, estaban a mi lado, como los restos
de lo que me había rodeado. Los recuerdos borrosos y arremolinados eran todo lo que había de mi vida antes de ese momento. Presumiblemente había estado dentro de ella por alguna razón. Y el hecho de que yo estuviera en la intemperie, con esa cosa de estudiaría que fuera estar fuera de ella, podría ser vulnerable. Me puse de pie y mi cuerpo me obedeció como quería. Exploré mi entorno en busca de cualquier cosa que pudiera ser arma, pero mis opciones eran limitadas. No había piedras de gran tamaño en el suelo, y el metal en ruinas no se había cortado ni astillado entre. Mientras buscaba algo, vi una marca en la cosa. Un juego de líneas cruzadas. Una XX. En ese momento no significó nada para mí, así que descarté ese detalle. Las luces se estaban acercando a donde estaba ahora. Podía escuchar, por encima del viento mecánico, más de uno. Era hora de que me fuera de ese lugar. Podría mirar desde cerca y determinaba que estos estados no eran. Salí del surco excavado en el suelo, me llegué, manteniéndome agachado, y me dirigí hacia una ligera elevación cerca de. Llegué hasta la cresta. Me aferré apoyando mi vientre. Me giré en la parte superior, con mi piel presionada contra el polvo, y miré hacia atrás, donde mi conciencia había comenzado. Llegaron dos vehículos, grandes, pesados y con orugas, de diseños pero no idénticos, con la pintura descolorida en algunos lugares, dañada en otros. Reconocí el efecto del polvo y la arana, arrastrados por el viento y del óxido, como también pude reconocer el efecto de las armas balísticas. Las puertas se abrieron y la luz inundó la oscuridad. 9 figuras desmontaron de los vehículos, bípedas y con una forma más o menos parecida, pero enseguida supe que no eran parientes. Los movimientos eran lentos y torpes, estaban envueltos en una ropa protectora contra el frío y quizás otros peligros ambientales. Cada uno de ellos llevaba gáfaras y máscaras que presumiblemente estaban destinadas a ayudarles a escapar. Tomé un respiro tal por mi cuenta, concentrándome en el conscientemente por primera vez. Pero, aunque podía sentir un sabor amargo en el aire, no me supuso ninguna dificultad. Cada una de las figuras portaba armas. Parecían ser toscos, de proyectiles, similares a los que habían marcado sus transportes. Pero aún no sabía, ni tampoco había probado de mi cuerpo o poderes de recuperar, por lo que seguí sin. También me di cuenta que entendían instintivamente el principio de elementos, de la misma manera que habían entendido el concepto de amenaza y que mientras los veía moverse, podía ver los ángulos desde los cuales alguien podía acercarse a ellos. Los ojos recorrieron la escena y mi cerebro proporcionó el contexto. Acercarse desde el noreste. El vehículo de la derecha, cobertura. Moverse por la parte de la del mismo y sorprender al guardia más cercano por detrás. Quitar el cuchillo del cinturón, cortar su columna vertebral, empujándolo contra su hombro y arrojar el cuchillo contra el que cogía levemente al camino y coger el arma del. Fue en ese momento, sentí plano, cuando comencé a comprender el propósito. ¿Qué demonios es esto? Preguntó una de las figuras sobre los restos. Dudo mucho que sus compañeros hubieran podido escuchar sus palabras si hubieran estado un poco más lejos de él. Sin embargo, pude entender lo que dijo, incluso desde el lugar donde me encontraba. Parece tecnología imperial, respondió el que cogió viendo una mano con cautela. Sin embargo, se detuvo antes de tocarlo y miró hacia las montañas del sur y esperara a que se manifestara algún tipo de castigo. Y tú serás un experto en tecnología imperial, resopló el primer orador. ¿Has visto algo como esto antes? Preguntó el segundo. No reconozco ninguna de las partes. Si algo imperial acaba de caer de la estrella, ya deben de estar en camino para recogerlo. Irrumpió un tercer orador, no sin una pizca de nerviosismo en su voz. O lo cogemos y nos largamos, simplemente nos largamos.
pero no debemos estar. Si fuera tan importante para ellos, no habrían dejado que se estrellara aquí en primer lugar, dijo el primer orador, pero incluso él miró hacia las montañas. Sin embargo, sus palabras me pesaron. ¿Por qué estaba yo aquí? No lo sé, dijo el segundo orador, enderezándose y alejándose de los escombros. Creo que es demasiado arriesgado. Tenemos una fortuna aquí, protestó el primer orador. ¿Tenemos? Dijo el segundo orador, volviéndose. ¿Cómo podemos desguazarla y venderla cuando ni siquiera sabemos que son gentes? Solo estaríamos dibujando un objetivo a nuestras espaldas para cuando su gente venga a buscar su tecnología perdida. Me di cuenta de un sonido. Era agudo, pero con un poder fantástico. El primer orador alzó su arma. No voy a abandonar esto. Ponlo en el oruga. El sonido iba creciendo. No solo era agudo, también era alto. Miré hacia arriba, pero no pude distinguir nada a través de verdad no podía escucharlo. No obedezco tus órdenes, Averat, dijo el segundo orador, y aunque su arma no estaba dirigida exactamente al primer orador, se había desviado en su dirección. No soy. Oye, ¿has oído eso? Preguntó el tercer orador, finalmente mirando hacia otra media docena de figuras se habían reunido alrededor, aparentemente esperando que los líderes tomaran una decisión. También miraron arriba. Algunos prepararon sus armas. Los ojos y mi cerebro se esforzaron por comprender por un momento exactamente lo que estaba. Luego logré replantearlo. Un vehículo volador, espantosamente decorado, de una manera que enfatizaba la opulencia y la realeza, y desviaba la atención del poder destructivo. Noté las cápsulas de sus armas, y los cañones de alto calibre colgados en la parte inferior, muy superiores a lo que estaban los aspirantes acá y abajo. Pero eso no fue lo que llamó. Eso estaba reservado para la figura resplandeciente y vestida de oro que saltó de la nave y cayó al suelo. Los carroñeros fueron vencidos. Uno de ellos, guerrero primitivo, respondiendo a la percepción de la amenaza, apretó el gatillo de su arma y lanzó algunos disparos inofensivos hacia el cielo. Los otros simplemente quedaron. Sus expresiones ocultas, pero sus posturas de miembros flojos, hablaban de la potente mezcla de terror y asombro que los congeló en su lugar. La figura resplandeciente aterrizó, un gigante entre ellos, y sentí la ola de poder. Todos los carroñeros cayeron al suelo, como marionetas con los ojos cerrados. El gigante me miró y habló, con una voz que escuché tanto en mi mente. Tal, hijo mío, podría haberme resistido, pero haberme negado. Habría necesitado toda mi voluntad, pero podría haberlo hecho. Sin embargo, no tenía ningún deseo de hacerlo, porque de mis tenues y de una época anterior, su presencia llenó un vacío en mí que, hasta el momento, no me había dado cuenta de que sí. Creí que os había perdido a todos, dijo con tono de asombro. Ahora te encuentro aquí, después de todo este tiempo, en mi propia puerta. Se arrodilló y me tendió la mano. Déjame mirarte. Me sometí a su inspección. No sé de qué otra manera describir. Giró mi cabeza hacia un lado y hacia otro, pero me di cuenta que estaba examinando de una manera que iba mucho más allá de lo visual. Creció en mí la sensación de esta, de que algo andaba mal conmigo, de que había sido engañado de alguna manera. ¿Está todo como debería ser? Pregunté. Una vacilación antes de que la voz respondiera, pero cuando habló, no tan seguro y certero como sí, sí lo estás. Debería haberme sentido largo, lo estaba. Ahora que lo pienso, podía sentir que no todo era como debería ser. Faltaba algo, algo que no me sentía. Sentía que en algún momento me faltaba algo.
Una pena lo de esta gente, dijo el gigante resplandeciente, mirando los cuerpos inertes de los caballeros que nos rodeaban. Pero no se les podía permitir que repitieran lo que vieron aquí. Que no te hubieran visto a ti. Pero es todo lo que me queda ahora. Nadie puede saber de ti. Pero que soy yo. Encontré el coraje para preguntar. ¿Y quién eres tú? Yo soy el emperador, respondió el gigante con... Soy tu padre. Y en cuanto a lo que eres mi hijo. ¿Sabes tu nombre? Lo miré, escudriñando el resplandor. Soy Alfarius. Horus fue el primero de los primarcas que ser recuperado. Fue encontrado en Cetonia, apenas 3 años después de la Gran Cruzada. Todos los registros lo dicen, y todos los registros mienten. O mejor dicho, es justo decir que los registros reflejan lo que entendieron como cierto por quienes los contaron. Realmente crees que mi padre, el emperador, habiendo perdido a sus más grandes creaciones por las artimañas de sus habría celebrado el descubrimiento del primero, tan ruidosamente y tan triunfalmente? Tal cosa sería invitar al ataque. Y mi padre, perdido el último marca, estaba destinado a encontrar para siempre. No, mi padre era más astuto que eso. Yo fui un golpe de suerte, un remanente solitario de su recuperado de las fauces del fracaso. Horus fue el primer indicio de que aún estaban vivos más de nosotros, ahí, en las tierras salvajes de la... Y así, se pudo arriesgar a la noticia de la existencia de Horus. Se convirtió en el punto de encuentro, la gloriosa esperanza del floreciente imperio. Aparentemente, el primero de los hijos del emperador dorado, destinado a ser el más grande y brillante. Ese papel de abanderado es uno que yo nunca podría haber cumplido. Pero a veces me pregunto, ¿a qué punto esa responsabilidad recae sobre el humano? Lo observé, lo observé, lo observé sin que se diera cuenta de que no tenía prisas por revelarme. Era cuando Horus ocupó un lugar al lado de nuestro padre. Me habían encontrado con relativa rapidez. Como comprenderá, todos mis hermanos habían alcanzado la madurez, o casi la madurez, en la medida en que fue determinada antes de que nuestro padre los encontrara. Nosotros, es decir, padre, Alcador, Constantin Baldor y yo, no sabíamos cómo podría haberles afectado el tiempo que estuvieron afuera. Así que observé, evalué y no revelé. Ese era mi papel.